Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Delicado diagnóstico del sistema pensional. El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, presentó en Cartagena una radiografía con los males que afectan al actual esquema de pensiones de nuestro país. Además, propuso 5 reformas que debería estudiar el próximo gobierno. Las preocupaciones financieras de la gente. La central de riesgo TransUnion reveló los resultados de un estudio sobre el estado de las finanzas de los colombianos. En minutos los detalles de este informe y también las expectativas económicas de las familias. El balance de las fusiones. Juan Fernández nos contará hoy en La Movida Empresarial cómo van los negocios corporativos, las fusiones y las compras de empresas en el continente. Les tenemos cifras particulares sobre Colombia. Y comenzamos esta emisión hablando de la reforma pensional porque este es el tema central del foro que se realiza en Cartagena por parte de Asofondos. Allí estuvieron inclusive los candidatos presidenciales analizando sus ideas en torno al futuro de las pensiones en Colombia. Y en este evento, el presidente del gremio de las AFP, Santiago Montenegro, presentó una preocupante radiografía sobre el sistema pensional y esbozó 5 cambios que sugiere él para una próxima reforma pensional. Veamos. Entonces, ese sistema en la parte contributiva tiene 2 regímenes, un caso único con Perú prácticamente en el mundo, 2 regímenes que son paralelos, que están compitiendo uno con otro, un sistema de capitalización individual y un sistema de reparto de prima media, como lo llamamos en Colombia. Eso no puede seguir, ¿no? Entonces, ese es un primer problema del diagnóstico en la parte institucional. El segundo gran problema, ya lo han dicho, común a otros países de América Latina, es esa inmensa informalidad laboral que nos lleva a una baja cobertura en los dos regímenes. Las causas de esa informalidad pues son múltiples, nos podríamos quedar hablando toda la mañana, pero un hecho importante en Colombia es que tenemos un salario mínimo legal que comparado con el salario medio es uno de los más altos del mundo, ¿no? Entonces es un problema estructural que tenemos. Por esa informalidad que hay, la cobertura, entonces ya lo dije, es baja. En la etapa de acumulación solo 1 de cada 3 trabajadores cotiza activamente y en la etapa de desacumulación solo 1 de 4 adultos recibe una pensión. Tercer punto del diagnóstico de problemas es que el régimen público de pensiones, la parte contributiva pública, tiene, como ya se ha dicho, una enorme inequidad. Otorga unos subsidios enormes a los pocos que se jubilan, que son más o menos un 10% de los afiliados del régimen público, unos subsidios que son muy regresivos. Ese subsidio alcanza a ser de 1.000 millones de pesos para los pocos que logran una pensión cuando cotizan sobre 25 salarios mínimos. Y otro dato que es tremendo, el 80% de los subsidios se destinan al 40% más rico de la población. Y al 90% que no se jubila, se les da una devolución de saldos, lo que se llama una indemnización sustitutiva, que no reconoce una tasa de interés real, ¿no? Esto se discute muy poco en Colombia, pero de pronto es de lo más regresivo que tiene la regulación de todo el sector público, ¿no? Porque esto implica que es un préstamo, una especie de préstamo obligatorio que se le hace a muchísimas personas y no se les reconoce una tasa de interés real. Por esa razón, las devoluciones del régimen público son solo una 7ª parte de las devoluciones que se hacen en el régimen privado a los que tampoco se jubilan. Cuarto lugar, el régimen público tiene un problema de financiación muy grande, como ya se ha dicho, ¿no? En términos de flujos anual, esto asciende a un 4% del Producto Interno Bruto, se come una 1/4 parte de los recaudos tributarios del gobierno y la deuda
el pasivo pensional público asciende, óigase bien, a 110% del Producto Interno Bruto, ¿no? Que hay que sumar al 65% que nos hablaba el ministro ahora, que es la deuda explícita, ¿no? En total, entonces, tenemos una deuda pública de más de 170% del PIB. Y finalmente, como parte del diagnóstico, quiero citar, digamos, dos problemas, o básicamente un problema estructural que enfrenta en Colombia, pero en todas partes, los regímenes de reparto. Y es que los regímenes de reparto son unas verdaderas pirámides financieras, ¿no? Unas estructuras piramidales que son insostenibles en el largo plazo. ¿Por qué? Porque por el envejecimiento de la población, por el hecho de que las mujeres están teniendo cada vez menos hijos, ¿no? Hace 50 años en Colombia las mujeres tenían en promedio más de 7 hijos, hoy son menos de 2 hijos. Entonces cada vez hay menos cotizantes activos y hay cada vez mayores adultos, mayores abuelitos, ¿no? Entonces esto hace que la relación entre cotizantes activos y adultos, que hace 50 años era 11, en Colombia sean menos de 5 hoy, a mediados de siglo será solo 2, a final de siglo solo 1, ¿no? Entonces los jóvenes de hoy, que están cotizando para financiar las pensiones a los abuelitos, ¿no? Cuando ellos sean abuelitos, no habrá suficientes jóvenes en un sistema de reparto para que les paguen las pensiones. Eso es un esquema piramidal y ese problema lo tenemos en Colombia y lo tienen todos los sistemas de reparto en el mundo, en los países europeos, en todas partes. Con base en los diagnósticos que hicimos, quiero plantear cinco puntos como propuestas hacia adelante, pero antes de eso quiero decir que nosotros como colombianos tenemos que hacer un esfuerzo para sentarnos y tratar de lograr unos acuerdos mínimos sobre grandes reformas, incluyendo las reformas al sistema de protección a la vejez, ¿no? Sentarnos alrededor de una mesa, los sectores políticos, académicos, los gremios, con cifras, ¿no? Y discutir y deliberar racionalmente. Eso se puede hacer y debemos hacer un esfuerzo por hacerlo. Bueno, entonces cinco puntos. Dado lo anterior, es claro que en Colombia necesitamos un solo sistema de protección a la vejez y en la parte contributiva no podemos seguir con dos regímenes que compiten unos con otros, ¿no? La discusión no puede ser entre si esto es público o esto es privado, ¿no? La discusión tampoco puede ser entre quién administra el sistema, si lo administra Colpensiones o las AFPs, no. Aquí puede haber y debe haber, en mi opinión, administradores públicos y privados, obviamente, operando bajo las mismas reglas de juego, ¿no? Ya nos dijeron, en Uruguay una AFP pública, en Dominicana también, en Chile, en la primera década del siglo, se propuso también que haya una AFP pública, ¿no? En fin, entonces yo creo que ese es un punto primordial. Segundo, debemos ampliar y fortalecer el embrionario pilar solidario que tenemos, lo que llamamos Colombia Mayor. De pronto no vamos a alcanzar a dar un monto mensual de $220, ¿no? Hoy en Colombia ese monto, como dije, es $20, pero nosotros sí podríamos y deberíamos pensar en cubrir por lo menos la línea de pobreza absoluta, que son unos 330.000 pesos para todos los de Sisbén 1 y 2, o A y B como se llama ahora. Y un punto muy importante, ese pilar solidario no debe ser financiado con las cotizaciones de los trabajadores formales. Esto es crucial, ¿no? Esos recursos deben venir del presupuesto nacional. Tercer punto. Si la norma, si la regulación continúa obligando en el futuro a que las pensiones contributivas solo pueden ser de por lo menos un salario mínimo, nosotros tenemos que desarrollar lo que llamamos los BEPS, los beneficios económicos periódicos, ¿no? Y armar rentas vitalicias con esas devoluciones de saldos, ¿no? Del ahorro, que como dije son devoluciones 7 veces mayor
en los fondos de pensiones que en el régimen público. Nosotros estimamos que con las devoluciones promedio que hay ahora en el sistema de capitalización, usted puede dar una renta vitalicia de unos 300.000 pesos mensuales. Cuarto punto, en la parte propiamente contributiva, por todo lo que hemos dicho, nosotros argumentamos que deben ser un pilar de ahorro y capitalización individual, ¿no? Un sistema contributivo no puede estar basado ni totalmente ni parcialmente en un esquema piramidal. Eso no es sostenible en el tiempo, ¿no? Le puede dar caja al gobierno en el corto plazo, pero nosotros no podemos pensar solo en el corto plazo. Tenemos que ver al futuro, tenemos que pensar en las próximas generaciones, ¿no? Además, ¿no? Por lo que hemos dicho antes, fortaleciendo en un único sistema de capitalización, pues esto va a ser muy importante para el crecimiento del ahorro, de la inversión, de la formalización económica. Aquí hay que resolver cosas puntuales, pues que no tengo tiempo para referirme, pero hay problemas con el mercado de rentas vitalicias y los seguros previsionales. Y finalmente, tenemos que fortalecer, como propone Alejandra para Chile, el pilar voluntario, ¿no? Los ahorros voluntarios. Ya existen en Colombia, tienen unos montos importantes de unos 30 billones de pesos, pero tenemos que seguir fortaleciendo. Así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las claves para pasar de las angustias económicas a una situación financiera próspera. Hablaremos con el escritor Juan Diego Gómez sobre finanzas personales. Ya nos vemos. Regresamos al Signo Pesos. La compañía TransUnion realizó un nuevo estudio sobre el estado de las finanzas de los hogares colombianos y cuáles son sus expectativas para los próximos meses en materia económica. Virginia Olivella, directora de investigaciones de TransUnion, nos cuenta los hallazgos. De acuerdo a los resultados del más reciente estudio de Consumer Pulse de TransUnion, al primer trimestre de 2022 vemos una disminución en el impacto financiero de los hogares. En particular, el 30% de los consumidores encuestados indicó que sus ingresos habían disminuido en los últimos 3 meses, mientras que el 37% indicó que se habían mantenido y el 33% dijo que aumentaron. De manera alentadora, solamente un 7% de los consumidores encuestados esperan que sus ingresos disminuyan en el futuro, mientras que un 72% espera que sus ingresos mejoren en los próximos 12 meses. 21% espera que se mantengan igual. Además, el 16% de los consumidores encuestados indicaron que a alguien de su hogar le aumentaron el salario, el 14% indicó que inició un nuevo negocio y el 14% indicó que comenzó un nuevo trabajo. A pesar de la disminución en el impacto financiero, la preocupación por el pago de obligaciones se mantiene alta. En particular, el 70% de los consumidores encuestados expresaron preocupación por la capacidad de pago de obligaciones frente a un 63% al cuarto trimestre del año pasado. Además, un 35% indicó que no podría pagar al menos una de sus obligaciones en su totalidad frente a un 30% en el cuarto trimestre de 2021. De acuerdo a nuestra más reciente encuesta de Consumer Pulse, la inflación, el aumento de las tasas de interés, la disponibilidad de alimentos y las nuevas variantes de COVID-19 se ubican como las 4 principales preocupaciones de los colombianos para el 2022, que podrían impactar a su vez las decisiones de gasto y de crédito. En particular, el 74% de los consumidores encuestados indicó estar muy o extremadamente preocupado por la inflación y el 80% está haciendo cambios en sus gastos debido a la inflación. Además, el 56% de los consumidores encuestados indicaron que el aumento de las tasas de interés tiene un impacto significativo en la decisión de solicitar o no un crédito en los próximos 12 meses. Si bien el 95% de los consumidores encuestados cree que el acceso al crédito es muy importante para alcanzar sus objetivos financieros, menos de la mitad, un 43%, declararon que actualmente tienen suficiente acceso a productos de crédito. Esta última cifra es menor para la generación Z, ubicándose en 34%. De cero a rico, la extraordinaria manera de conseguir dinero y ver la vida. Un nuevo libro del colombiano Juan Diego Gómez, escritor, inversionista y educador en temas financieros. Acaba de lanzarlo en la Feria del Libro de Bogotá y promete ser otro de sus bestsellers. Juan Diego, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muchísimas gracias, un saludo para ti, Henry, para todos. Un placer. Bueno, usted comienza este nuevo libro hablando de la actitud mental frente a la riqueza y frente al bienestar. Dicen por ahí las abuelas que la pobreza empieza en la mente. ¿A eso se refiere usted en este capítulo? Sin duda. Las personas se obsesionan
por cambiar su patrimonio. Lo más importante es obsesionarse por cambiar la mentalidad, ya que esa mentalidad es la que termina cambiando el patrimonio. Hay que vigilar muy bien qué pensamos y qué actitud tenemos frente al tema de dinero, sin duda alguna. Hay otro capítulo suyo que tiene un título, por cierto, muy sugestivo y es un imán para atraer el dinero. ¿Realmente hay formas de atraer el dinero hacia uno o más bien esto es producto del fuerte trabajo y pues de la disciplina y de la constancia? Funciona la ley de atracción, sin duda alguna. Somos el resultado de los hábitos que tenemos. Si tenemos buenos hábitos, vamos a atraer el dinero, pero si por el contrario perdemos tiempo, tenemos hábitos de pobres, no leemos, nuestros amigos son tóxicos, nos retan nuestros límites, siempre vamos a tener dificultades financieras. Yo soy un convencido de que esa ley de atracción funciona también en el tema financiero. Toda casualidad es una cita, decían por allí. De tal suerte que cuando yo hago las cosas bien, cuando yo tengo buenos hábitos, cuando yo me rodeo de personas que ya han recorrido los caminos que yo quiero recorrer, los resultados llegan sin duda alguna. Pues habla usted en su libro justamente de la importancia de la disciplina, de la constancia, pero de una cosa que muchos no tocan, la importancia de tener una buena pareja, una pareja acorde que lo ayude a impulsarlo a uno. ¿Por qué es tan fundamental eso para efectos de obtener, digamos, una prosperidad mayor? Durante mucho tiempo haciendo coaching en finanzas personales, yo me he dado cuenta de lo siguiente. Hay personas que están para volar, pero su pareja es la piedra que impide que el globo se eleve. En otras palabras, nada se gana usted con tener metas ambiciosas, con tener sueños, con tener vocación de emprendimiento, de conseguir riqueza, de progresar, de comerse el mundo. Si su pareja es conformista, todo es Dios me lleve, Dios me traiga, Dios proveerá, esto no va a funcionar, es pesimista, tiene malos hábitos, no lee. Entonces, ahí hay dos cosas. O enrolas a tu pareja y la metes a tu causa y que comulguen con unos objetivos, o después de perseverar, recuerda esto, a la tumba irás solo. Tu felicidad no se negocia con absolutamente nadie. Uno tiene que tener una pareja con la que comparte unos sueños, con la que trabajen en equipo, no una pareja tóxica que arruine tus sueños muchas veces sin proponerte un plan B. Habla usted reiteradamente de los hábitos financieros. ¿Cuáles son esos malos hábitos que tenemos los colombianos y cuáles aquellos que debemos empezar a cultivar si queremos llegar a un mayor bienestar económico? Henry, yo soy un convencido de lo siguiente, y lo he podido comprobar en la práctica. Los ricos se educan, los pobres se entretienen. Una adicción al entretenimiento, a los memes, a las loterías, a las telenovelas, no producen sino miseria. Yo siempre he dicho que una adicción al entretenimiento es el cementerio de los pobres. Una vez entran allí, quedan sepultados. ¿Cómo es posible que si hoy, por ejemplo, Internet es una fábrica para hacer dinero, para hacer negocios, para hacer contactos, tantos aún lo subutilicen, perdiendo tiempo? ¿Cómo es posible que todavía en América Latina el promedio de libros que se leen al año sea 1? ¿Cómo es posible que todavía muchas personas tengan a todos sus amigos pobres? Por favor, uno no puede buscar a la gente por el patrimonio que tenga, ni más faltaba. Pero ¿cómo piensa progresar alguien financieramente hablando si a su oído solo le habla gente pobre? Eso es muy difícil. Yo no puedo adelgazar comiendo más. Tenemos que ser consistentes. ¿Qué hábitos tengo? ¿Tengo hábitos de ricos? Como decía mi primer bestseller, así se llamó. ¿O tengo hábitos de pobres? Y ojo, pobres fuimos todos en determinado momento. Pero es que una cosa es no tener dinero, que puede ser transitorio. Otra cosa es la pobreza mental, que puede ser permanente y esa es la que más debe preocupar.
Pues uno de los temas que siempre los expertos en finanzas personales dicen que es como el primer paso es el ahorro. ¿Ese es realmente el primer paso o es que eventualmente uno no ahorra porque antes de eso hay otros malos hábitos como por ejemplo no llevar un buen presupuesto familiar? No, el ahorro no ayuda para nada hoy en día, sobre todo por una razón. La mayoría de la gente ahorra y, por ejemplo, se gana el 1% anual, digamos en Colombia, y la inflación es del 8%. Eso significa que todos los días se hacen más pobres. Antes de ahorrar, hay que educarse para invertir. Hay una diferencia muy grande entre ahorrar e invertir. La mayoría de la gente se desencarta del dinero. Eso es ahorrar. Otra cosa es estudiar e invertir. Yo te pongo un ejemplo bien sencillo, en alta plastilina, como me gusta a mí. Le pregunto a mucha gente en mis conferencias y en mis seminarios, ustedes saben que uno puede hoy en día invertir en criptomonedas y ganarse más del 30% anual, pero no criptomonedas volátiles, sino la que se llama una stablecoin o una criptomoneda estable. Y 90 de 100 personas no tienen ni la menor idea de lo que les estoy hablando. Entonces, no se trata solo de ahorrar, sino qué hay en el medio, cómo me educo, cómo me capacito para no seguir ganando miserias, sobre todo en épocas de alta inflación. Sí, muchos consideran que de pronto capacitarse para ser un buen inversionista, para aprender sobre inversiones, exige dinero, pero realmente hoy hay mucho material por ahí gratuito, inclusive en canales de YouTube que usted los menciona, canales financieros, podcasts, páginas web, inclusive institucionales de los mismos bancos y demás. ¿Todo eso ayudaría a formarnos como mentalidad de inversionistas? Pero totalmente, hay mucha información útil. Mira, yo le pongo un ejemplo bien sencillo para demostrarle, Henry, que el problema no es de dinero, sino de hábitos. Hay un video en YouTube que se llama ¿A qué sabe la carne de rata? Vaya estupidez. Y tiene 4 millones de reproducciones. Óigame bien. En cambio hay otros, por ejemplo, ¿cómo obtener las mejores rentabilidades en criptomonedas? Apenas con miles de visitas. Entonces yo me pregunto, ¿será un problema de dinero o será un problema de hábitos? Henry, yo no nací en cuna de plata. En mi bautizo no dieron caviar ni champán. Yo no gateé en un tapete persa, pero sí me eduqué, sí tenía ambición, sí quería progresar. Es que hay que rebelarse contra la pobreza. La pobreza no es buena. No hay nobleza en la pobreza. Dígame, ¿a quién le ayuda uno financieramente hablando siendo pobre? A nadie. Lo que pasa es que hay mucho eufemismo y a la gente muchas veces le duele que le digan la verdad, pero la pobreza apesta. La pobreza apesta. Una sociedad no progresa con pobreza. No es más. Juan Diego, tal vez el capítulo más largo de su libro, De Cero a Rico, habla del 1% de los personajes que llegaron a ser o a pasar de pobres a justamente multimillonarios. ¿Hay algún común denominador en todos ellos? Sin duda, hay uno que es el buen uso del tiempo. La pobreza es una suma de horas mal utilizadas. El uso del tiempo es el común denominador, usarlo bien. Yo soy un convencido de que la pobreza es una suma de horas mal utilizadas. También la ambición, también la lectura, pero sobre todo algo muy importante que le envío a todos los que me están escuchando, viendo estas palabras, y es esto. Si tú, como yo, sientes en el fondo de tu corazón que estás para mucho más de lo que has hecho, ten la seguridad de que muchos partieron de condiciones más difíciles que la tuya y la mía y han progresado. Si ellos pudieron, nosotros también. Juan Diego, una última pregunta, porque mucha gente dice, pero ¿por qué tanta insistencia, no solo suya, sino de muchos asesores financieros, en cultivar, digamos, esa mentalidad de prosperidad y de riqueza? Eso, dicen ellos, ¿no es ver la vida o el mundo de una forma muy materialista? Yo escribí otro libro que fue bestseller, Henry, que se llamó El día que Dios entró al banco, donde combino espiritualidad y riqueza. El problema no es la riqueza, sino el apego a la riqueza. La riqueza da libertad, la riqueza da tiempo, la riqueza da oportunidades, la riqueza da muchas posibilidades.
Entonces, lo que yo te decía ahorita, esa frase, soy pobre pero honrado, es una frase mediocre, mediocre. Es mejor decir, soy rico y honrado, soy rico y no pierdo valores. Alguien me dijo en cierta ocasión, para terminar, Juan Diego, para mí la riqueza es secundaria, el dinero es secundario. Y yo le dije, perfecto, mire, vuélvase rico, dona toda su fortuna a gente que sí valore ese dinero. Problema resuelto. Juan Diego, yo ya estuve hojeando su libro, muy interesante, le deseo muchos éxitos, sé que será otro bestseller como los que ya ha publicado usted. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Que así sea, hay una invitación para todos a la Feria del Libro, que voy a lanzar el libro en Bogotá, 30 de abril a las 2 p.m. en Corferias. Muchas gracias. Es Juan Diego Gómez, autor del libro De Cero a Rico. Hacemos así otra breve pausa y ya les contaremos cuál es el balance de la llegada de remesas al país hasta el mes de marzo. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 733.9 millones de dólares y corresponde al volumen de las remesas que llegaron a nuestro país en marzo de este año. La cifra significa una reducción de 62 millones de dólares frente a marzo del año pasado, según las cuentas del Banco de la República. En todo el primer trimestre, las remesas sumaron 2.045 millones de dólares. Recordemos que las remesas son esos dineros o giros que envían familiares nuestros en el exterior para sus seres queridos aquí en el país. Hora de darle la bienvenida a Juan Fernández con las noticias empresariales. Juan, muy buenas noches y adelante con su tema para hoy. Buenas noches, hoy le voy a hablar de un tema interesante que está pasando con ese mercado de fusiones y adquisiciones de América Latina durante el primer trimestre de este año, donde se han registrado más de 804 operaciones por unos 20.500 millones de dólares y si bien el valor es inferior en cerca de un 54% al del mismo periodo del año pasado, el volumen aumenta a niveles del 10%, lo que deja ver de alguna manera que hay dinamismo. Por número de transacciones gana Brasil con 569, le sigue México con 85 operaciones y tercero Colombia con 61 transacciones que representan un aumento más o menos del 17% en número, pero un descenso del 2% en el capital movilizado para situarse en unos 2.095 millones de dólares. Las cifras del llamado Transactional Track Record, una de las operaciones que se destacan ahí en ese informe, pues fue la gestionada por la minera BHP que vendió el 33,3% del capital social de Cerrejón Zona Norte a Glencore Cerrejón. Al final, lo que se ve es a Colombia en un tercer lugar en la región, en este mercado de fusión y adquisiciones, por lo menos pues aparece en esos primeros lugares durante los primeros 3 meses de este año, pero se espera, como vemos en esta movida de hoy, pues pueda aumentar para los meses siguientes. Gracias a Juan Fernández y vamos ahora con los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes es de 3.819 pesos con 7 centavos. Subió 59 pesos con 53 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, bajó 1,97%. Se ubicó en $106 con 20 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.070.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,13%. La acción que más se valorizó fue la de Fabricato con una ganancia de 3,33% y la que más bajó la de Enca con un retroceso de 4,17%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. La Cámara Colombiana del Libro entregó estas cifras muy interesantes sobre la Feria del Libro que comenzó esta semana en Corferias en Bogotá. Los colombianos leemos aproximadamente 2,7 libros al año en promedio. La feria cuenta este año con escritores y editoriales de 30 países. Se esperan más de 600.000 visitantes, hay agendados 1.660 eventos y conferencias y son en total 53.000 metros cuadrados para ver, ojear y comprar libros de todos los géneros. La feria, recuerde usted, irá hasta el próximo 2 de mayo. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches, feliz fin de semana.